Un viento helado golpea las ventanas empolvadas, sacudiendo cada tabla podrida de la pequeña habitación en penumbras. El aire está cargado de un silencio que parece contener secretos antiguos, sofocantes y pegajosos como una niebla funesta. Cuentan los habitantes más viejos de la región que, en aquel lugar, sucedieron hechos tan horripilantes que dejaron una marca imborrable en la memoria colectiva. Nadie entra a esta vieja casa al anochecer. Dicen que algo tenebroso deambula entre estas paredes, algo que devora la cordura de quienes se atreven a profanar su espacio. Un rumor susurrado se extiende en las calles. Esta es la historia que inspiró la célebre película Entrevista con el vampiro, y algunos afirman que la verdad es más aterradora que cualquier ficción. Cada paso en el pasillo resuena con un eco sordo que congela la sangre. Los muros, ennegrecidos por el abandono, parecen respirar. Hay una humedad febril en el ambiente, una sensación de inminente desgracia que se adhiere a la piel. Las sombras se alargan y se contraen sin razón aparente, como si cobraran vida por instantes para atormentar a quien ose explorarlas. Los pocos que han logrado escaparse de estas estancias, incapaces de mantener la cordura, hablan de presencias de ojos inyectados en sangre. Aún con ello, las miradas de los curiosos se dirigen una y otra vez al lugar. Atraídos por la promesa de lo prohibido, buscan descubrir experiencias que superan cualquier límite. Se cuenta que, hace muchos años, existía un aristócrata misterioso, un hombre de modales refinados y una sonrisa tan seductora como letal. Nadie conocía su verdadero nombre, pero circulaban historias que lo relacionaban con un linaje de figuras sombrías, lejos de la luz del sol. Su presencia dominaba las reuniones sociales con una elegancia hipnótica que resultaba imposible ignorar. Dicen que, entre el murmullo de copas y el tenue resplandor de los candelabros, se movía con una gracia inhumana que intimidaba tanto como fascinaba. Algunos lo llamaban por un seudónimo improvisado, quizás aquel a quien no se debe nombrar, entre susurros temerosos, pues toda mención explícita parecía capaz de atraer su espíritu. La obsesión por lo inmortal lo llevó a vagar de ciudad en ciudad, alimentándose de la vitalidad de sus víctimas escogidas con astucia y perversión. Los pueblos a los que llegaba, antes bulliciosos, se sumían poco a poco en el más profundo silencio. Nadie se atrevía a salir de noche, y las pocas personas que se cruzaban con él al caer la oscuridad terminaban con la garganta marcada por extrañas heridas punzantes que no parecían tener explicación. El temor se extendía como un veneno imperceptible en el aire. Y, de pronto, sin previo aviso, el hombre desaparecía, dejando un rastro de muerte, confusión y relatos que nadie podía confirmar ni negar del todo. La vieja casona donde se creía que habitaba este ser terrible pasó de familia en familia, como una propiedad maldita. Hubo quienes intentaron restaurarla, con la ilusión de borrar los vestigios de horror. Sin embargo, no tardaban en abandonarla a mitad de la noche, huyendo despavoridos y con pesadillas tan espantosas que los atormentaban hasta en la vigilia. Los vecinos comenzaron a notar que la maleza creciente rodeaba la casa como una fortaleza dispuesta a mantener a raya a los vivos. Y, sin embargo, por alguna extraña razón, las velas encendidas parecían moverse detrás de las ventanas cada temporada. Era como si una presencia invisible habitara en su interior, conservando viva la flama del pavor. Dicen que fue un joven escritor, sediento de historias macabras, quien decidió adentrarse en este lugar por su cuenta, convencido de que sus pasos marcarían la diferencia y lograría escribir la gran obra que lo consagraría. Pasó días entre aquellas paredes, anotando cada crujido, cada susurro, cada sensación de ser observado. Exploró los sótanos repletos de telarañas y habitaciones selladas con tablones mohínos en busca de documentos polvorientos que confirmaran las leyendas. Sus primeros escritos estaban plagados de referencias a una figura elegante que se asomaba por el rabillo del ojo, pero que, cada vez que volteaba, desaparecía entre las sombras. Con el paso de las noches, su obsesión creció de manera enfermiza. Dejaba de dormir, presa de un insomnio irracional que lo mantenía alerta a cualquier sonido mínimo. Entonces, una madrugada, tras horas de vigilia, percibió pasos lentos que se acercaban por el corredor,
como si la madera que crujía anunciara la llegada de algo antinatural. Abrió la puerta y, en la penumbra, divisó una silueta alta y esbelta, con facciones apenas discernibles, pero con dos ojos brillantes que parecían perforar el alma. Esa entidad avanzó con parsimonia, sin el menor asomo de prisa. El escritor quedó paralizado, atrapado por un miedo tan profundo que olvidó incluso gritar. Un murmullo, tan suave como un roce de viento, surgió de aquellos labios, un saludo en un idioma ininteligible lleno de vocales apagadas y consonantes susurrantes. Aunque no entendía el significado, sintió como algo dentro de él se quebraba en el preciso instante en que respondió, casi sin querer, a esa extraña bienvenida. Días después, el escritor fue encontrado en la ciudad, aturdido y con la mirada perdida. Tenía en sus manos un libro lleno de garabatos caóticos, frases sin sentido escritas con sangre seca, y símbolos que ningún lingüista pudo descifrar del todo. No recordaba casi nada de su estancia, no era ya el mismo hombre. El color de sus ojos había palidecido, y en su cuello lucía una marca doble, 2 puntos rojizos que parecían nunca cicatrizar. A partir de entonces, cayó en una espiral de locura. Repetía, entre balbuceos, que esos ojos nunca se iban, que en cada rincón donde se refugiaba, sentía el aliento helado de la criatura tras él. Nadie nunca lo tomó en serio, hasta que comenzó a vagar por la noche, mascullando historias de antiguas maldiciones y bebiendo agua turbia de charcos, convencido de calmar una sed que lo carcomía por dentro. Otra versión habla de un músico errante que llegó a la misma mansión buscando inspiración para sus composiciones. Se dice que el rumor de la casa inspiró su fantasía más oscura. Venía de lejos con la esperanza de encontrar algo especial que diera vida a su obra maestra. Durante una semana, se volcó en componer melodías que parecían brotar de un sitio muy profundo de su ser. Sin embargo, aquellas notas musicales adquirían tonalidades siniestras con cada día que pasaba. Sus manos se volvieron frías como la nieve, y su rostro reflejaba un terror permanente que solo plasmaba en acordes frenéticos. Cuando la curiosidad pudo más que el pánico, decidió internarse en la habitación más alta de la mansión, ese cuarto del último piso del que todos escapaban al verlo completamente obstruido por muebles antiguos. Derribó la barrera y se encontró con un piano desafinado, cubierto por una gruesa capa de polvo. Al sentarse a tocar, el músico escuchó un ruido detrás. Volteó y distinguió la misma figura alta y elegante flotar en la penumbra. Entonces, un murmullo gutural reptó por la habitación, acariciando los muros con un eco de presagio nefasto. A partir de ese instante, la mente del músico se nubló. Sus composiciones se convirtieron en un caos de acordes sinfónicos que formaban un himno a lo inhumano. Cuando el resto de la gente lo escuchaba tocar, sentían escalofríos que les recorrían la espina dorsal, y más de uno creyó percibir voces de lamento en lo profundo de la melodía, como si la misma casa gritara a través de aquellas teclas gastadas. Una noche, al quedarse solo, la música se interrumpió. Nadie supo más de él. Su violín yacía roto en los escalones de la entrada, y en la banqueta encontraron una fina capa de polvo rojizo, quizá sangre reseca, quizá otra cosa. Mientras tanto, los lugareños seguían repitiendo, con un temor reverencial, que todo estaba relacionado con ese ser que inspiró la historia de los vampiros en la gran pantalla. Se convencían de que entrevista con el vampiro tenía un trasfondo real, demasiado real. Incluso anteriores dueños de la casa habían hablado de la existencia de registros casi imposibles de traducción. Documentos tan viejos como la propia oscuridad, donde se relataba el peregrinaje de una estirpe maldita destinada a subsistir de la sangre de los humanos. Con la vista nublada por la superstición, los habitantes intentaban convencerse de que eran simples leyendas, pero el miedo que se respiraba en cada calle desmentía cualquier intento de negar esa realidad. Sobre todo, cuando en las noches más silenciosas se escuchaban pasos en la primera planta de la mansión y se veía aquella vela danzante tras las ventanas polvorientas. Con el tiempo, algunas productoras de cine tomaron interés en la historia.
Los directores escuchaban relatos de ancianos temblorosos que hablaban de noches eternas y cuerpos drenados. Tuvieron la brillante idea de llevar al celuloide una versión libre de esos sucesos, quizá para no perderse en la superstición. Fue así como nació la famosa película. Pero nadie se atrevió a filmar en la verdadera casa. Todos sospechaban que la línea entre ficción y realidad se rompería con facilidad. Preferían sets falsos y entornos controlados antes que enfrentarse a la mirada glacial que, según decían, se manifestaba si uno se adentraba en esos dominios siniestros. Pese a ello, los directores que se acercaban al lugar confesaban sueños intranquilos y la sensación de ser observados. Algunos juraron oír golpes suaves en las paredes de sus cuartos de hotel, incluso a kilómetros de distancia de la mansión. Una noche, un equipo de entusiastas del fenómeno paranormal decidió grabar un documental en la antigua casa. Llegaron cargados de cámaras infrarrojas, grabadoras de sonido y aparatos para medir variaciones de temperatura. Entrar no fue el problema, lo complicado fue permanecer en silencio con la mente serena. Cada rincón era un estallido de energía oscura. Las grabaciones mostraban luces danzantes que aparecían y desaparecían en el corredor principal. Un aliento gélido recorría los cuellos cada vez que encaraban un cuarto oscuro. Cuando revisaron las cintas, encontraron una secuencia donde se distinguía una figura elegante, cubierta por los jirones de la penumbra, observándolos muy cerca sin que ellos se percataran. El camarógrafo que filmó esa escena desapareció al amanecer siguiente, y su cámara se recuperó en medio de unos arbustos, con la lente fracturada y llena de manchas rojas. La antigua casa sigue en pie. Su fachada corroída y sus muros insalubres evocan un poder invisible, preparado para devorar la curiosidad de quienes insistan en acercarse. Dicen que el verdadero horror radica en la confirmación de que aquello que inspiró la cinta jamás se extinguió. Al contrario, se alimenta del miedo, de la sangre y de la obsesión humana por lo desconocido. En cada susurro, en cada sombra que se desliza por los pasillos, se percibe la presencia de un mal que no ha sido erradicado. Un mal antiguo que susurra nombres olvidados, que cierra puertas de golpe y hace crujir el techo en los peores instantes de la noche. Quien entra con la esperanza de resolver el misterio, acaba regresando a los pocos días con la mirada enloquecida y las palabras atoradas en la garganta, o se pierde para siempre entre los cuartos infinitos de una mansión que traga las almas de los imprudentes. En un último suspiro de cordura, algunos ingresaron para sellar las puertas y ventanas, convencidos de que así el terror no volvería a escapar. Pero un viajero afirmó ver a través de la endija una mano fina que rasgaba la madera con furia. Nadie puede comprobar si fue real o un producto de la sugestión, pero el rumor se extendió como pólvora. Esa mano pertenecía al originador de la leyenda del vampiro, un ser condenado a vagar eternamente en aquel lugar maldito, preso de su propia ansia de inmortalidad. Su furia, su sed y su condena se mezclan en la oscuridad con el lamento de todas sus víctimas. No existe un final redentor en esta historia. Nada se resuelve y las tinieblas persisten, aumentando el escalofrío que recorre cada rincón de la vieja casona. Siguen contando que, en las noches más frías, se oye como el piano desafinado retumba en el piso de arriba, o como pasos delicados recorren el pasillo en un vals macabro. A veces, incluso, el recuerdo siniestro se hace tan fuerte que quienes viven en los alrededores sienten una presión en el pecho mientras duermen, despertando con la angustia de haber sido observados por unos ojos sedientos. Y, aunque uno intente convencerse de que todo es producto de la imaginación, basta acercarse un poco y contemplar el aspecto lúgubre de la mansión para comprender que algo vive entre esas paredes. Algo que no descansará nunca. Algo que seguirá alimentando las pesadillas de todos aquellos que, por curiosidad o desafío, se aventuren a profanar los dominios del Señor de la Noche. El eco del horror está marcado con sangre en la historia de la región. La mansión permanece con sus secretos siniestros y su rastro de dolor, recordándonos que hay fuerzas en este mundo que no se comprenden y que acechan en las sombras. Quien se atreva a cruzar su umbral, descubrirá que lo narrado en la famosa película no es más que un tenue reflejo de la auténtica atrocidad que yace en la penumbra.
No hay vuelta atrás una vez que has sentido el filo invisible de ese poder que te roba el aliento y el espíritu. Los días se vuelven eternos, y las noches, un abismo sin nombre. En cada susurro, en cada crujir de la madera, se escribe un nuevo capítulo de terror, alimentado por la sangre de los incautos y por la memoria de quienes jamás volvieron a ser los mismos. Nadie encuentra salvación. Las páginas de la historia se tiñen de sombras, y lo único cierto es que los muros de la casa seguirán en pie, engullendo cada latido que se atreva a resonar en su interior. Afirman que en esta leyenda residió la semilla que dio origen a Entrevista con el vampiro, mas la realidad suele superar incluso la más oscura de las ficciones. Todavía hoy, bajo el manto de la noche, se siente ese aliento gélido y persistente que advierte que el horror no ha muerto. Por el contrario, espera pacientemente, emboscado en la penumbra, y cuando el reloj marque la hora clandestina en que los vivos se confunden con los muertos, abrirá sus fauces para reclamar otra vida más. Y no terminará bien para nadie. Ni para los que entran, ni para los que han escapado con el corazón a punto de estallar. Nadie está a salvo cuando la oscuridad decide mostrarse tal y como es. 1. File 2.//mx2 ojq2zxxg-e.txt. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.